Hola, ¿qué tal? Soy Franco Arjona, soy un hombre trans y el día de hoy les traigo algunas preguntas que me hicieron por Instagram, que justo me las hizo un hermanito trans de 10 años y me parecieron ultra interesantes. Entonces, ahora mismo empezamos con la pregunta número uno. ¿Cuándo te diste cuenta que eras un chico? Yo me di cuenta que era un chico trans a los 25 años de edad en terapia, gracias a mi psicólogo, que él fue el que aventó la pregunta que cambió todo, ¿no? Esto fue en un día que estaba platicándole de una dinámica que teníamos en un equipo de fútbol americano femenil en el que yo era parte. La dinámica era muy sexista, pero era que a las lesbianas les hablaban como con pronombres masculinos y con palabras masculinas, y a las heterosexuales les decíamos como princesas, ¿no? Entonces, yo gracias a esta dinámica me di cuenta que cada que alguien me hablaba con pronombres masculinos o se dirigía de esta forma hacia mí, yo me sentía muy vivo, me sentía muy bien, algo de mí se encendía literalmente. Entonces yo fui con Martín, mi psicólogo en ese entonces, y le platiqué todas estas cosas que les estoy platicando ahora a ustedes, ¿no? Y de ahí empezamos a platicar un poco más al respecto y luego Martín me hizo la pregunta, que fue, ¿y no crees que a lo mejor tú eres hombre? Al escucharla tuve el clic más grande que he tenido en toda mi vida. Me hizo mucho sentido todo, me entendí por qué me había sentido tan diferente, por qué sentía que no encajaba, por qué sentía que no podía dar lo que se me pedía, por qué me sentía tan raro creciendo. Empezamos a hacer memoria y pude recuperar muchas memorias que ahora les llamo memorias trans, donde yo me daba cuenta de mi género, yo me daba cuenta que no era lo que me decían, pero aún así pues trataba de salir adelante en la situación, ¿no? Y esto es algo que viven muchas personas trans, porque a veces el transicionar por cómo nos educan no es ni siquiera una opción en un principio, ¿no? Entonces, para mí ese fue el caso. Yo ni siquiera lo veía como una opción, yo ni siquiera sabía que se podía hacer esto, yo ni siquiera sabía que podía ser yo mismo, hasta que Martín me hizo esa pregunta, y entonces eso hizo una avalancha de otras situaciones y de otras acciones en las cuales yo decidí tomar las riendas de mi vida y responsabilidad sobre mí mismo y dejarme ser, convertirme en Franco. Pregunta número 2. ¿Tuviste tu periodo, o sea, menstruación? ¿Hubieras querido no tenerla? Sí lo tuve porque yo tuve mi periodo alrededor de los 14, 15 años, entonces viví aproximadamente 10 años menstruando. Muchas veces decía no tenerlo, por supuesto, pero más por el tema de que honestamente para mí era incómodo, ¿no? O sea, me daban cólicos, era incómodo, preocuparme por el sangrado, era incómodo muchas cosas. Y es un tema que hacemos muy incómodo, esto de la menstruación, ¿no? Para todas las personas que menstruan lo hacemos muy incómodo, porque les hacemos pensar que no pueden hablar de ello, que se tienen que esconder, que luego le dices a tu mamá y ya te está hablando tu tía el día siguiente para felicitarte. ¿Felicitarte por qué? Porque puedes procrear. Eso no creo que sea algo que realmente importe, ¿sabes? Y bueno, hay muchas otras cosas al respecto de la menstruación que la hacen muy incómoda, ¿no? Como un cuerpo menstruante es incómodo, es, es tedioso, pero retomando por el lado trans mis disforias, al respecto de la menstruación tuve muy pocas, porque otra vez regreso al mismo punto, yo no pensaba que podía transicionar, o sea, yo no veía eso en siquiera una oportunidad o algo que se pudiera hacer. Entonces, porque yo no conocía a gente trans, entonces no era algo que pensaba como, ay, quisiera, no, o sea, no por ese tema, por el tema de que a mí no me gustaba y era tedioso y todo lo demás, sí, pero creo que es importante también que empecemos a dejar esas ideas
de que si un cuerpo menstrua tiene cierto género, porque eso es muy limitante, muy excluyente. Hay muchos cuerpos que menstruan y que no tienen un género femenino, que es el que usualmente queremos ligar a la menstruación, ¿no? Siento que esto va más allá de, los cuerpos son de muchos tipos, hay cuerpos muy diferentes, muy variados, muy hermosos, y creo que entre más empecemos a solo respetar el cuerpo por lo que es nuestra casa para toda la vida y es únicamente tuyo para decidir y hacer con él lo que tú quieras, vamos a empezar a llevar mejores prácticas y mejores experiencias y mejores todo al respecto de todo esto, ¿no? Y tratar de no vivir en odio porque no tienes un cuerpo equivocado. O sea, todo el mundo te intenta decir que tienes un cuerpo equivocado, que naciste en un cuerpo mal, pero no es cierto. Tu cuerpo es maravilloso así como es. Y si tú lo quieres cambiar después, también puedes hacerlo. Pero es importante dejar este odio que luego le tenemos y le empezamos a tener a nuestro cuerpo por hacer lo que pues está hecho para hacer, ¿bien? Tu cuerpo es una milagro de la ingeniería natural, entonces siento que debemos de empezar a cambiar ese tipo de discursos para que sean un poco más positivos y que abracen nuestro cuerpo como es. Yo amo ser un hombre con vulva, por ejemplo. 3. ¿Has tomado bloqueadores de hormonas y cómo fue? La verdad no sabría hablar mucho sobre bloqueadores de hormonas porque yo no los tomé. Como repito, mi experiencia fue, yo transicioné a los 25, empecé mi terapia hormonal a los 26 más o menos. Y yo fui directo hacia la testosterona. Y esto fue acompañado de un especialista de salud, de un endocrinólogo, que me ayudó, que me checó, que me hizo exámenes y ya con esto fuimos determinando cuánto iba a ser, cada cuánto tiempo. Ahora, sobre esto es muy, muy, muy importante y no puedo expresar qué tanto, que no se automediquen. Es muy importante ir con un especialista de salud para que pueda checar tus niveles hormonales y puedas hacer esto bien. Es muchísimo mejor esperar y hacer las cosas como se deben de hacer, acompañado de alguien que sabe, a exponerte a daños a tu cuerpo o a que ya no puedas llevar ninguna terapia hormonal por cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, entiendo que a veces tenemos demasiadas ansias, demasiada prisa como por ya ver que las cosas cambien, por sentirnos diferentes, por muchas cosas, pero hay que tener algo en cuenta. La transición no es una carrera, es el resto de tu vida y con ello hay que empezar a poner las cosas con las prioridades que se debe y el cuidado del cuerpo es algo que debes de tener muy en mente. Este es el cuerpo que tienes para el resto de tu vida y es importante que cuides tu casita. No estoy seguro de mi sexualidad. Es normal saber que eres trans, pero no saber sobre tu sexualidad. Súper normal. Súper normal. Algo que creo que no nos dicen suficiente es que la sexualidad en la mayor parte de los casos es fluida. Esta puede cambiar y esta en su evolución puede que haya momentos en donde no estés tan seguro de qué es lo que más, quién te gusta o qué prefieres, o todo esto es muy normal. Hay personas de todas las edades que tienen estos cuestionamientos, hay personas que pensaron que toda su vida eran algo y después decidieron o entendieron que eran otra cosa. O sea, es lo más común por lo mismo, porque esto es algo que evoluciona, es algo que cambia, es algo que nos va acompañando en nuestros diferentes transiciones de vida, ¿no? Entonces es normal que a veces no sepamos qué nos gusta, qué queremos. Te pueden gustar las chicas, te pueden gustar los chicos, te puede gustar todos, puede que no te guste nadie también, todo es válido. Por lo mismo también cuando hay tantas opciones, a veces como que llega un punto en donde puede ser como abrumante o que no entendemos para dónde queremos ir. Mi consejo sobre de esto es solo
déjate sentir, déjate explorar lo que sientes, sin prejuicios, sin límites, sin miedo a qué te van a decir otras personas. Tu género no tiene que ver con tu sexualidad, son cosas aparte. Bien, entonces tú puedes ser trans y puedes ser gay, o tú puedes ser trans y puedes ser heterosexual, o puedes ser bisexual, o puedes ser pansexual. O sea, hay tantas cosas que te pueden gustar y no por ser trans tienes que ser algo en específico. El mundo está abierto para ti, para que lo descubras, lo vivas y lo disfrutes. Y es importante que te des la oportunidad de hacerlo, porque solo así vas a saber qué realmente te gusta. Y vivir en represión es muy feo. Entonces solo no, o sea, con esto no hay que tampoco tener prisa, no necesitas saber todo el tiempo quién te gusta, solo intenta surfear la ola y poco a poco vas a ir sabiendo, vas a ir determinando quiénes te gustan, por qué te gustan. Esas son las cosas que poco a poco se van a ir acomodando en tu interior y cada vez vas a verlas con más claridad, pero es normal si en este momento te sientes confundido. Mm, es mejor presentarme como niño. Pues de mi forma de pensar, sí. Si tú te sientes como niño, lo mejor es que te presentes como tal, ¿no? Lo mejor es que le digas a las personas cuáles son los pronombres que prefieres, lo mejor es que uses tu nombre que quieres ya utilizar o el que sientas que es ya tuyo, ¿no? La verdad es que las primeras veces que usamos nuestra identidad real son algo extrañas, vienen muchas veces con muchos sentimientos de como miedo, de como angustia, a veces tenemos, no sé, la mente nos empieza ahí a pasar ciertos pensamientos y quererlos meter en el cerebro que nos generan ansiedad y todo esto es normal, pero algo que tienes que entender es que tú eres tú y está bien. Así como eres, estás bien. Entonces, nadie más te tiene por qué validar, nadie más te tiene por qué decir está bien. Lo único que los demás tienen que hacer es aceptar la información que tú les estás dando porque tú eres quien tiene la información completa. Bien. Y sobre esto me gustaría hacer también una nota aparte por si tenemos a familiares o personas mayores escuchando este video. Es muy importante respetar las infancias trans, es muy importante abrir nuestra percepción y escuchar realmente, poner atención a lo que nos están diciendo, porque si un niño nos dice su género, nosotros no podemos ir en contra de ello, o sea, no podemos solo dejarnos llevar porque nosotros somos mayores y nosotros sabemos más que esa persona, porque realmente al día de hoy muchísimos estudios que respaldan que todas las personas tenemos una idea de nuestro género más o menos desde los 3 años. Entonces, si esta personita te está diciendo algo, hay que escucharla, porque si no podemos pasarle por encima a alguien, podemos crearles muchos problemas y pasarle por encima su propia identidad y nada de esto le va a beneficiar a largo plazo. Entonces tenemos que poner nuestros egos a un lado y nuestros miedos de qué pueden decir, de si nos podemos equivocar y solo escuchar lo que esta persona nos está diciendo. Es muy importante respetar la identidad de las demás personas. Otra vez para la gente de hasta atrás. Es muy importante respetar la identidad de las demás personas, de la edad que tengan. Si te están diciendo unos pronombres, si te están diciendo una forma de expresarse hacia ellos, hay que tomar eso y aunque te incomode, respetarlo y utilizarlo. Gracias. Ok. ¿Qué pasa si alguien decide que tú no pasas? Ay, el pase. Ok, el pase es algo que le ponemos mucha atención y lo entiendo. Es un miedo que viene, ¿qué pasa si no, y si no paso, y si no me ven como lo que soy? Es muy normal. Y esto viene mucho de que la sociedad y nosotros y todos tenemos esta educación tan binaria y tan limitante que nos hace querer encasillar a todos a fuerza en algo que nosotros creemos que son o que no son. Entonces,
Yo entiendo que es algo que te pueda dar miedo, yo entiendo que es algo que te pueda lastimar cuando no lo validan, pero hay que empezar a reprogramarnos y a cambiar esos pensamientos porque nadie puede validar tu género, ¿ok? Ni nadie puede invalidar tu género. Tu género es tuyo, únicamente tuyo y nadie le puede hacer nada. No puede ser más de algo ni menos de algo, no puede ser más hombre ni menos hombre. No tienes que probar esto todos los días, a diferencia de todo lo que les han enseñado a los hombres todo el tiempo. No hay necesidad de probar cada segundo que eres hombre, no por eso dejas de ser hombre, no por eso eres menos hombre. Entonces, como chicos trans tenemos que también entender estos conceptos y entender que muchas veces las cosas que la demás gente piensa, dice y demás tienen que ver más con esas personas que con nosotros. Bien, entonces yo entiendo que te pueda preocupar el pasar, yo entiendo que puedas tener miedo al respecto de esto, yo también lo tuve, pero tú eres quien eres y nadie te puede quitar eso. Y la verdad es que solo, o sea, muchas veces nos enfocamos en esto de una forma, de un pensamiento muy trans, pero mucha más gente que ni siquiera es trans vive este tipo de incomodidades de que le digan mal género. Por ejemplo, ¿a cuántos metaleros con pelo fabuloso no le dicen señorita porque los ven de espaldas o nada más les ven el pelo o lo que sea? Y eso no le quita a esa persona dejar de ser hombre o dejar, ¿sabes? O sea, no cambia nada. Y sigue teniendo su pelo fabuloso. Entonces, es algo que tenemos que empezar a soltar poco a poco. Sé que no es fácil a veces porque viene amarrado a muchas otras ansiedades y miedos por la transición. Pero nadie te puede validar. ¿Ok? Regresemos a ese punto y no lo soltemos. ¿Has tenido miedo de la violencia? Sí, sí he tenido miedo de violencia, pero la verdad es que no la he sufrido. Creo que mis miedos venían más de ansiedades y de otras cosas mentales que luego hacían que me diera mucho miedo, pero yo he tenido la suerte de no haber vivido violencia hasta este momento. Sé que esto no es algo que vivan todas las personas trans. Sufrimos mucha violencia y mucha discriminación. Sobre todo las chicas trans, lo cual me gustaría tocar el día de hoy. La verdad es que las chicas trans sufren la mayor parte de la violencia. Ojo, no quiere decir que como hombres trans o chicos trans no vivamos violencia, pero ellas están mucho más expuestas, ellas renuncian a muchos privilegios que tenían antes cuando la sociedad les leía como hombres. O sea, hay muchas otras cosas por las cuales las chicas trans están muchísimo más expuestas a violencia que nosotros. Y aunque nosotros también la vivamos, es un poco menos. ¿Te sientes mucho más feliz ahora? Sí, desde que transicioné he sido muy pleno, han sido 7 años muy maravillosos. No quiere decir que transicionar arregló todos mis problemas en la vida, no, he tenido también muchas cosas que he tenido que sobrepasar, muchas cosas que he tenido que aprender, pero vivir ya fiel a quien soy y siendo yo, sin tratar de o esconderme o ser algo que no era, ha mejorado y alivianado la carga más de 200%. Entonces sí, transicionar ha sido la mejor decisión que he tomado en mi corta vida. Y es algo muy maravilloso, es un regalo, sí es muy fuerte, sí puede ser muy oscuro en ciertos momentos la transición porque son muchos cambios, porque es recrearte, pero ahí justo está la magia. O sea, nosotros tenemos el regalo de hasta elegir nuestro nombre. No todas las personas tienen eso. Y no solo eso, tenemos todas las de nosotros de hacernos como nosotros queramos, de decir no quiero esto, con permiso, yo voy a hacer esto. Y eso, esa libertad es maravillosa, ¿no? La libertad también cuesta muchas otras cosas, pero es algo que agradezco mucho que
hice y es algo de lo que jamás me he arrepentido. Al contrario, es otra vez la mejor decisión que he tomado. Ok, otra pregunta. ¿Cómo fue tomar testosterona? Bien, la testosterona fue, pues, la verdad, un camino muy interesante porque por un lado era muy emocionante, era algo que súper quería, era algo que me daba mucha así, euforia de ya vivir mis cambios, de empezar a ver cosas, sentir el cuerpo diferente. Había muchas cosas que quería, pero también tiene otro lado, ¿no? Que como es todo un cambio hormonal, el cuerpo reacciona. Los primeros meses fueron muy difíciles para mí, sobre todo los primeros 3 meses fue como tener una segunda adolescencia. Estaba muy irritable, tenía hambre todo el tiempo, tenía mucho calor, o sea, había muchas cosas que me mantenían en un estado de como muy nefasto todo el tiempo, pero también por lo mismo es como una montaña rusa, porque a veces está así, nefasteado por el calor, por el hambre, por todo, pero luego me acordaba de cómo me estaba sintiendo, de que ya había empezado mi terapia, entonces la verdad, no sé, había muchas emociones en el principio, después de ya, a mí en mi caso, después de los 3 meses empezó a nivelar todo y entonces estuve más normal, fue muchísimo más fácil todo. Ahora, sobre estos cambios sí me gustaría hablar de que a todos la terapia hormonal se nos da diferente, ¿bien? Entonces no podemos esperar que nada más porque ya tenemos la terapia hormonal para pasado mañana vamos a estar, no sé, barbones y vamos a tener esto, lo otro, nos va a cambiar la voz. O sea, todo puede pasar con el tiempo, pero también es algo en donde tenemos que empezar a aprender a aceptar nuestro cuerpo, ¿no? O sea, porque también a lo mejor no te vas a levantar como Brad Pitt o como La Roca, o sea, a lo mejor solo vas a ser tú al día siguiente y eso también está perfecto. Tienes que aprender a abrazar el proceso de convertirte en esa persona que tú quieres ser. Y otra cosa, siempre tenemos tanta prisa en la transición de que ya esto, que se vea y que sea y que yo y él. O sea, sí lo entiendo, también estuve ahí. Pero otra vez repito, la transición no es una carrera, ¿bien? O sea, y sobre todo esto es como una segunda adolescencia. Nadie se ve bien cuando es adolescente. No hay un solo adolescente. Bueno, sí, debe haber un adolescente más que sí se vean muy bien, pero son los mínimos, son contados. Bien, nos empezamos a ver bien o como nos gusta más el cuerpo después de los 20 y tantos, después de los 30 y tantos. Y eso conlleva esfuerzo, conlleva cuidarlo, conlleva dieta, conlleva muchos cuidados, ejercicio. O sea, el cuerpo no nada más porque le inyectes algo al día siguiente ya eres Capitán América, ¿bien? Entonces hay que empezar a ser un poco más realistas, abrazar a nuestro cuerpo por lo que es en este momento y entender que va a cambiar junto con nosotros, va a cambiar, va a evolucionar, va a convertirse probablemente en lo que tú quieres si eso quieres. Nada más que eso conlleva dedicación, mucho amor y paciencia. ¿Cómo es salir con personas? Ok, salir, como tener dates, ¿no? Ok, la verdad es que para todas las personas en el mundo es, bueno, a lo mejor no igual, pero sales con alguien porque te interesa y le interesa, se quieren conocer más, empiezan a compartir más, etc, 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 y todo se puede ir evolucionando de ahí, ¿no? Ser trans no cambia esto, o sea, encuentras a alguien que te gusta y tú le gustas, se van dando las cosas. Sí es muchísimo más fácil salir con personas que ya pertenecen a la comunidad queer porque están más abiertas, porque entienden un poco más, por muchísimas otras razones. Pero no por eso solo puedas salir con estas personas. Hay muchísimas personas heterosexuales que luego se han enamorado de personas trans, es normal, se puede. El punto es, el amor no es privilegio de nadie y tú puedes salir después con muchas personas. Uno de mis miedos antes de transicionar justo era ya nadie o sea, yo ya no le voy a gustar a nadie. Porque cuando yo iba a transicionar tenía esta mentalidad también tan heteronormada, tan sexista, tantas mugreros que me educaron a pensar que
pensaba, no, pues transiciono y pues ya no soy lesbiana, entonces no le voy a gustar a las lesbianas y ya no, y las hetero pues no les voy a gustar porque no, porque no. Pero después me di cuenta que hay muchísima gente allá afuera que le gusta mucho a la gente trans. Y hay muchos tipos de personas que tienen muchos tipos de gustos diferentes. Entonces preocuparte por eso es innecesario. Otra vez para todos los de atrás. Preocuparte porque no va a haber gente a quien le vas a gustar es innecesario. Vas a gustarle a alguien. Hay muchas personas con muchos gustos diferentes y seas quien seas, te veas como veas, de seguro ya alguien tiene un crush contigo y ni te has dado cuenta. Entonces, esas son las cosas que al principio se ven como de dar mucho miedo, pero poco a poco mientras vas avanzando, mientras vas entendiendo otras cosas, puedes ir soltando esos miedos. Ser trans no te quita la maravilla de salir con gente, de conocerlas, de enamorarte. Todas estas son cosas que vas a sentir, que vas a vivir y cuando llegue el tiempo te vas a ir dando cuenta. Le dices a todos que eres trans. Sí. Yo le digo a todos que soy trans. ¡Tarán! No, no siempre en la conversación llego y digo, hola, soy Franco, soy trans. No, pero así me presento en muchos lados, en redes sociales, en otros lugares, en pláticas, en diferentes lugares, ¿no? O sea, yo soy muy visible, pero ojo, eso es también una decisión muy personal y eso es también porque yo soy activista, porque a mí me interesa llegar a las personas, a mí me interesa que me encuentren, a mí me interesa que me vean, que entiendan que la experiencia trans es una experiencia de una vida normal, que vean que somos personas corrientes, que si hay alguien que tiene dudas me pueda contactar. O sea, yo por eso soy visible y para mí la visibilidad es muy importante. Pero no es obligatoria. Entonces, si tú no te sientes como que quieres ser visible, no tienes que ser visible. Bien, y nadie te tiene que venir a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Hay que recordar que la transición es algo muy personal y tú la haces y tú la llevas y tú decides como tú quieras y la ley la tienes tú. Entonces, nunca te sientas presionado por salir y decir que eres trans si no quieres. Está bien. La visibilidad es muy buena, pero puede ser para mucha gente, se puede sentir como peligrosa y demás. Entonces, si tú sientes algo por este estilo, mejor llévatela despacio y ve como escuchando tu intuición y si no quieres ser visible, no lo seas. Está bien también. Ok. ¿Qué si quieres ser femboy o algo in between o algo por el estilo? Deberías de serlo. Deberías de serlo. Nuestra expresión de género es prácticamente nuestro drag, ¿no? Y tú puedes hacer y deshacer con ella lo que tú quieras. Puedes usar la ropa que tú quieras, puedes usar el pelo que tú quieras, puedes usar las uñas pintadas, puedes usar maquillaje, puedes hacer lo que tú quieras. Creo que es necesario ya empezar a repeler esta idea de que la masculinidad tiene que verse de cierta forma y si no eres así, no eres hombre. O sea, por favor, necesitamos masculinidades más creativas, más flexibles, más libres, más sanas. Entonces, si tú eres un chico y quieres verte más andrógino, o sea, tu expresión es un poco más femenina, que lo sea y que no te dé pena. Tú eres como eres y así eres maravilloso y así eres muy válido. Y no por esto dejas de ser chico. O sea, tú así naciste. De ahí nadie te tiene que mover. Bien, entonces diviértete y deja que todos los demás, porque puede. Ahora, lo que te estoy diciendo también conlleva que a lo mejor algún día te digan algo, que alguien te haga una cara, que sí, puede pasar este tipo de cosas porque la gente sigue muy en su educación, la gente sigue muy en la heteronorma, la gente sigue muy en el binarismo y además la gente cree que tiene el derecho de opinar sobre los demás por alguna extraña razón que todavía no entiendo. Y eso es lo que a veces es molesto, ¿no? O sea, escuchar y que te digan y que te molesten. Bueno,
Déjalos que vivan en su burbuja binaria, aburrida, heteronormada, opresora. Tú no tienes por qué estar ahí. Tú puedes solo divertirte y ser tú mismo. Y si tú te quieres vestir como tú te quieras vestir, y hacerlo. O sea, no tengo otra consejo al respecto de esto, porque el limitarte de no hacerlo solo te va a crear sentimientos de como de que estás mal, o de que no deberías de ser así, o cosas que solo te pueden llevar a un lugar muy oscuro. Y ese no es el punto. El punto es vivir la euforia de ser tú, ¿no? O sea, dejar a un lado la disforia, dejar a un lado todas las cosas que te quieren programar o que te quieren decir otros, hacerte sentir de alguna forma. No importa eso, importa quién eres tú y cómo te quieras vestir y cómo te quieras expresar. Las personas dañadas y las personas ignorantes siempre van a querer como bajarte su nivel, pero no hay necesidad, ¿no? O sea, tú solo disfrútate y déjate ser. Tuviste que tener cirugía. Ok, no tuve que, pero sí quise tener la mastectomía. Bien, entonces sí me retiraron los senos. Para mí eran muy tediosos, eran muy grandes, eran muy molestos. Eso sí me daba mucha disforia, para que veas. Me lo retiré a los 26 años. Por lo mismo, fue una operación, o sea, como eran muy grandes, fue una operación grande. Tengo cicatrices grandes y la verdad es que las amo. Al principio tenía miedo y quería como esconderlas y pensaba, no, porque entonces van a saber. No importa, la gente no sabe nada. Y aunque supieran, no importa. A mí me encanta. Me encantan mis cicatrices, me encanta mi torso ahora. Me siento muy feliz con haber tomado esa decisión. Cuando desperté de la anestesia fue el mejor día de mi vida. O sea, además me acuerdo y de verdad, o sea, fue punto y aparte. Y es algo muy bonito y es algo que me gustaría que todas las personas que lo quieran vivir lo vivan. Y no tienes que ser chico trans para tener este tipo de cambios en tu cuerpo. Bien, o sea, si eres no binario, si eres, o sea, si tú quieres, solo hazlo. Nadie te tiene que decir cómo ser o qué no hacer en ti. Porque al final del día tú vas a vivir en esa casita es tuya y nadie más va a vivir en ella. Entonces, lo que tú quieras se puede hacer. Esto es muy personal, entonces la puedes saltar si quieres, pero ¿hiciste cirugía reconstructiva genital? Y si no, ¿qué piensas al respecto? Ok, la verdad yo soy un libro abierto. Ustedes me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Es mejor, yo creo que me pregunten a mí, a otras personas que ya somos más abiertas, para que luego no incomodemos a otras que a lo mejor no quieren hablar al respecto de esto. En mi caso, la cirugía reconstructiva genital no la vi como necesaria. Después de investigar todo lo que necesitaba hacer para llevarla a cabo, y que eran varias cirugías y que aparte puede que, o sea, lo del injerto de piel y, o sea, yo la vi como muy traumatizante para algo que ni siquiera te va a dar un resultado. A lo mejor no sientes igual, a lo mejor, ¿sabes? Y para mí era más importante mi sensación que cómo se veía mi cuerpo. Últimamente también, si alguien está interesada en este tipo de cirugías y tú, después de investigar todo esto, crees que eso es lo que tú quieres, adelante. Las cirugías y el cuerpo es un tema ultra personal y cada quien puede decidir sobre ello. Pero en mi persona, yo al principio de la transición también como que tenía ideas muy específicas de qué era ser hombre, qué necesitaba para hacerlo, y como por eso también pensaba que necesitaba esta cirugía. Pero tener un pene no te hace hombre. Y para mí solo dejó de ser necesario. Y ahora me encanta mi cuerpo como es y me encanta ser un hombre con vulva, y la verdad es algo muy maravilloso, ¿no? Disfruto mucho de mi cuerpo, así como lo tengo, y creo que es algo que puede no ser siempre necesario.
Y es algo que sí debes de investigar mucho y de pensarlo bien, porque sí son cosas como un poco más aparatosas en cómo se hace todo y es un cambio grande para el cuerpo. Entonces si lo quieres hacer, muy bien, solo si es algo que tienes que entender qué conlleva y cómo te debes de cuidar para por lo mismo, ¿no? Lo que ya hablamos, o sea, tu casita hay que cuidarla mucho, tu cuerpo es tuyo y hay que cuidarlo y quererlo muchísimo. Entonces, bien, estas fueron las preguntas. Espero que les haya servido todas estas respuestas. Si tienen más preguntas, me las pueden dejar aquí abajo. Pues, les voy a dejar también mis redes por si tienen más dudas, quieren platicar. Si quieren que platique con sus familias o sus mamás, sus papás o quien sea tenga más dudas y quiera hablar conmigo, estoy abierto para todo este tipo de conversaciones. Espero que se encuentren muy bien. Les mando mucho amor trans hacia donde estén. Y si pueden hacer algo diferente este año, les recomendaría que por favor se vuelvan veganes. Si quieren información sobre eso también me pueden buscar y espero que estén muy bien.